¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Karima Najid, soy docente de danzas árabes y en esta oportunidad voy a estar contándoles un poquito sobre el origen de este arte magnífico y milenario. Raqs al-Sharq, danza del vientre, danza árabe, belly dance, con esas distintas denominaciones estamos hablando de lo mismo. Y, como decíamos, es un arte muy antiguo, por lo tanto, es un poco difícil precisar sus reales orígenes. Se estima que surge en el Antiguo Egipto como una forma de adorar a la diosa Isis en los templos. Entonces, aquellas mujeres preparadas desde la niñez para esa función, o sea, las sacerdotisas, eran las encargadas de, a través de su danza, mostrando los vientres, rendir culto a esa diosa y a su vez bailaban para justamente fomentar la fertilidad de la tierra y la prosperidad. Con el tiempo, la danza fue llegando hacia los faraones, o sea, en fiestas realizadas para los mismos o con su participación, ingresaban bailarinas y animaban esas fiestas con su danza, porque obviamente los faraones no bailaban. Y hablando un poquito de historia, bueno, sabemos que Egipto ha sufrido innumerables invasiones. Y todas esas invasiones, que eran en un principio por intereses de expansión de poder, de territorios, de imperios, afectaron de alguna forma también la danza. Entonces, los grandes cambios de todas esas invasiones comienzan a notarse a partir del siglo VII después de Cristo, donde las bailarinas, aquellas sacerdotisas que desarrollaban el arte de la danza, fueron tomadas como prisioneras por parte de esos guerreros invasores, también de los gitanos que en ese entonces llegaron de India y se instalaron por Egipto. ¿Y qué pasa? Son transformadas en esclavas y comercializadas como odaliscas. Por eso, cuando se hace referencia a las bailarinas de danza al vientre con el término odaliscas, en realidad no es un término muy simpático o muy aceptable, porque en realidad las odaliscas eran las mujeres esclavas que estaban confinadas, ¿verdad?, a raíz de esa situación que estaba viviéndose en Egipto. Otro de los grandes cambios que surge la danza en Egipto en todo ese contexto es, la apertura a dos clases de bailarinas que se van destacando en ese entonces. Las gawasi, que eran aquellas gitanas que bailaban en las calles a cambio de monedas, plazas, lo que serían tipo ferias comerciales que son típicas de Egipto. Bueno, ahí se instalaban a bailar con músicos tocando en vivo y recibían monedas a cambio. Que eso también va a destacar el porqué de las moneditas, en los trajes de danza un poco por esa parte de la historia, porque ellas no tenían dónde guardar el dinero, entonces solían coserse o pegarse las monedas a su propio cuerpo, a su propio vestuario, para tenerlas aseguradas. Y también a raíz de ahí surge el uso de los crótalos o chinchines. ¿Por qué? Porque ellas de alguna forma en todo aquel ruido de la calle, de la feria, del comercio, etcétera, tendrían que llamar la atención de los que pasaban por allí para ver su danza. Entonces lo hacían con esos chinchines justamente para llamar la atención, haciendo ese ruidito. Por otra parte, la otra clase de bailarinas que surge en este entonces, totalmente antagónico a lo que eran las gawasi, son las awalin. Las awalin, que es el plural de alin, almed, significa bailarina que es educada, refinada, que tiene conocimientos. Entonces, ese tipo de bailarinas no era el que se presentaba en la calle o que bailaba a cambio de monedas, sino que por tener conocimientos en poesía, en música, en arte en general, esas bailarinas bailaban justamente para un público más refinado. Su danza era más elegante, tenía otro toque, ¿no? Su vestimenta también se distinguía de lo que era la vestimenta más sencilla de las gawasi.
Entonces, en ese entonces, valga la redundancia, tenemos dos clases de bailarina. Las gawasi por un lado, ¿ah? Y las awali. Otro dato curioso por el cual se le llama danza del vientre es porque se dice que durante la invasión de Napoleón a Egipto en el siglo XVIII, pasa de que, bueno, las propias gawasi, las bailarinas, seducían a los soldados, ¿verdad?, con su danza y mostraban justamente su vientre o con movimientos donde, como saben de la danza, se hace mucho énfasis, caderas, vientre, etc. Entonces como que eso hechizaba a los soldados. Y bueno, como que Napoleón llegó a escribir sobre ese fenómeno y denominó ese tipo de danza que hechizaba a los soldados, que hechizaba a los hombres, como danse du ventre. Otro gran cambio que se da en este contexto de la danza del vientre es a partir del siglo XX con, digamos, el aporte de la bailarina libanesa Badia Massabni. Hasta ese entonces, todos los espectáculos de danza se hacían en domicilios particulares, en las residencias, ya sea las personas más favorecidas económicamente o en la calle en el caso de los más desfavorecidos. Pero en fin, no había un espacio donde apreciar ese arte. Entonces ella llega a Egipto e instaura el primer café, ópera casino, o casino de Badia, donde empieza a ofrecerle espectáculos a sus clientes con danza. Entonces, eso marca un gran salto porque empieza a refinarse la danza, empieza una idea de la danza sobre el escenario, con coreografías elaboradas, ya que contrató coreógrafos para preparar adecuadamente a aquellas muchachas que se destacaban y que quisieran participar de su staff para, digamos, ofrecer esos espectáculos. Entonces se organizaban coreografías grupales, aquellas bailarinas que se destacaban podían realizar solos sobre el escenario, o sea, bailar solitas, en fin. Y eso también marca un gran cambio en la danza porque la populariza. A partir de ahí, visitantes que llegaban a Egipto y que acudían al café conocían a esas bailarinas. Muchos eran productores de cine, entonces las invitaban para las películas en Hollywood. Y por ahí, a través de las películas, todo el mundo comienza a conocer lo que es la danza del vientre. Después, en otra instancia, en otro video, vamos a estar hablando de esa época de oro de Egipto y quiénes son las protagonistas, aquellas bailarinas que lograron conquistar esos corazones y llegar a Hollywood a través de su danza. Toda esta expansión de la danza a través de las películas de Hollywood también sufre cambios la vestimenta de las bailarinas. Entonces se empieza a popularizar también el betla. El betla es el traje de dos piezas que habitualmente vemos en las bailarinas de danza al vientre, constituido por un top decorado con brillos, piedras, etc. y una falda. O también pantalonas se usa mucho. ¿Qué pasa? Eso es posible en Occidente. Dentro de Oriente Medio, en Egipto, por ejemplo, una bailarina no puede lucir ese tipo de trajes. Tiene que cumplir algunas reglas para poder bailar. Uno de ellos es que la falda, por ejemplo, pase de largo las rodillas. El ombligo debe estar cubierto siempre porque es considerado una falta de respeto bailar mostrando el ombligo. Entonces generalmente usan como un traje enterizo al cuerpo o le ponen algún tipo de adorno que tape el ombligo. Y lo otro, también no menor, es el uso de shorts o algo que cubra toda esta parte de los muslos de la bailarina. Porque si el traje, la pollera del traje es muy transparente, bueno, o tiene, recortes o tajos muy vistosos o muy grandes, y se permite ver o apreciar alguna cosa que no es permitida, bueno, eso podría costarle una gran sanción e incluso la cárcel a una bailarina en Egipto, por ejemplo. Para aclarar también que, bueno, la mayoría de los trajes originales de Egipto no muestran cuerpo. Es decir, si vamos a lo que son las danzas tradicionales, la mayoría de los trajes son como túnicas, donde no se muestra excesivamente el cuerpo.
todo ese exhibicionismo que vemos ahora surge a partir de creaciones fantasiosas de lo que podría haber sido los harenes de Hollywood, pero en realidad no demuestran para nada tal cual lo que es la danza en sus orígenes. Bueno, y otro aporte que a mí me parece interesante para entender esta evolución de la danza y que no lo dejo de afuera es el aporte del gran genio Mahmoud Reda. Mahmoud Reda fue un bailarín egipcio, coreógrafo, fue deportista, en fin, diversas actividades realizaba Reda. Y fue el que trató de llevar al escenario, primero creó una compañía de danza, una compañía de danza egipcia, algo que no existía hasta ese entonces. Lo otro que fue su gran aporte fue el hecho de llevar la danza a todas las familias, porque hasta este momento hablábamos de que la danza era apreciada en casinos, donde mayoritariamente frecuentaban los hombres o aquellas mujeres que, no tenían una buena vida, no estaban casadas o a los ojos de la sociedad, tenían esa función, trabajaban en esos cabarets, casinos, casas nocturnas, etc. Reda lo que hace es llevar al escenario y crear espectáculos abiertos a todo público. Pero también hace algo muy importante y muy interesante, ya que la verdadera danza tradicional de diversos rincones de Egipto no era conocida por todos. Entonces comienza a investigar, a recorrer distintos lugares de Egipto, distintas zonas, y a tomar apuntes y ver el comportamiento de la gente, y cómo era su cultura, y cómo se divertían, y cómo bailaban. Y a partir de eso fue haciendo una recolección de lo que es, el folclore egipcio y realizando una proyección de eso en el escenario. Es decir, tratando de representar de la forma más fidedigna posible, todo lo que era la danza típica o folclórica en todo Egipto. Por eso su aporte fue muy importante, porque primero, permite la proyección de esa cultura a un escenario, ¿verdad? Proyección, ¿por qué? Porque, no es totalmente fiel a lo que sería la danza en sí típica o tradicional, sino que obviamente le va a agregar coreografías, otros pasos de ballet para hacerlo un poco más elegante, interesante, etcétera. Y lo otro, como les decía, el hecho de que permitiera que a esos espectáculos pudiera acceder toda la familia. O sea, podría ir tranquilamente una familia con sus hijos a percibir ese espectáculo de danza, porque el contexto era otro, no era el mismo del casino, por ejemplo, como hablábamos anteriormente. Entonces me parece que su aporte fue fundamental y ayudó a que se conociera otra faceta de la danza del vientre, ya que por mucho tiempo también, y actualmente se sigue manteniendo mucho esa visión, de que la danza al vientre es negativa, es mala, es algo hecho para que la mujer, seduzca a hombres o para contextos que no son adecuados, y en realidad no es así. Son distintas visiones que se generan, pero también la danza árabe, la danza al vientre, tiene su parte, que es accesible a todos y que es respetable y que representa una cultura. Entonces, por ahí, pensando en todo eso, es interesante conocer lo que es su historia y la diversidad que nos ofrece la danza del vientre. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña historia que les hice, un poco a pasos agigantados, saltando muchas fechas, muchos fenómenos, muchos hechos históricos, pero la idea es darles un pantallazo. Obviamente, si ustedes se interesan y quieren saber un poquito más, pueden buscar mayor información a través de internet. Les puedo recomendar también docentes que han escrito materiales o libros donde pueden ampliar toda esta información que les estoy dando. Y estaré entonces más adelante con otros videos tocando distintos temas que tienen que ver con la danza del vientre, la danza oriental, la danza árabe, el Raqs Shart. Así que un beso muy grande y si les gustó, compartan, así
todos se enteran de qué estamos hablando cuando nos referimos a la danza árabe. Un besote y gracias.